Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de respuestas a correos electrónicos dentro de la serie Muchas crisis o mutación del sistema. Estamos con nuestros queridos amigos y compañeros Emilio y Juan, Juan y Emilio. Agradecemos siempre su compartir, su sentir. Entramos con preguntas que nos hacen personas que a través de infofe@fundacionespató nos hacen seguir. Y pasamos con la primera que nos llegó hace una semana por orden. He visto en un reportaje de la televisión que es alucinante y habla del nuevo sistema financiero y lo que en un futuro tendrá más repercusión, más alcance, que son unas sociedades financieras que con la excusa de preservar un hábitat natural determinado, a cambio puedan emitir unos bonos que pueden ser comprados por empresas que erosionan el medio ambiente y así adquirir el derecho a arrasar una zona natural. Como ejemplo, el reportaje han puesto la isla de Borneo y las empresas que la están arrasando para cultivar palmeras y así producir aceite. ¿Podéis comentarlo, por favor, en el próximo programa? ¿Sabéis algo de esto? Bueno, ¿Os llega noticias de cómo esto se está produciendo y estas sociedades? Igual, a mí me suena mucho a lo de la capa de ozono, los derechos de emisión, claro, ¿no? Ahora sí. igual, ¿no? Tú compras una serie de derechos y con eso puedes destruir tranquilamente, ¿no? Es fuerte. sí, eso justamente era el ejemplo que yo iba a poner. No conozco exactamente este caso, pero imagino que viene de ahí, ¿no? Es decir, por una parte que se titulicen, ¿no?, determinados derechos de propiedad que terminan siendo luego, vete a saber qué, ¿no? Y por otra parte, pues que posiblemente haya derechos de propiedad que se estén poniendo en los mercados a cambio de, ¿no? Entonces, si es a cambio de que tú hagas una determinada actividad, pues a lo mejor hasta se podría entender, pero si luego tú empiezas a venderlo, pues resulta que al final el efecto agregado es desastroso, ¿no? No conozco bien el caso, pero es el resultado de la paradoja que está ocurriendo precisamente en los mercados financieros cuando se desnaturaliza la operación inicial sobre la cual luego se desarrolla el papel financiero, que responde a una lógica completamente diferente a la lógica inicial, ¿no? Todo el mundo podía entender, es el ejemplo al que tú hacías referencia, que se dijera, bueno, pues que los diferentes países tengan unos derechos de contaminación para que de esa manera pues se mantenga un determinado statu quo y que no sea lesivo. Hasta aquí todo perfecto, pero si luego permites que esos derechos se vendan, pues resulta que pueden resultar que pocos derechos de unos cuantos titulares estén en manos de un gran contaminador, con lo cual pues lo que has conseguido es un efecto dramático, ¿no? Eso es justamente una de las cuestiones que requieren hoy día en el planeta algunas cosas que en principio son muy fáciles, pero que están suponiendo una gran dificultad. En primer lugar, un impulso ético, una fuerza moral que diga, oiga, el planeta no es nuestro y no se puede destruir, punto. A partir de ahí actuamos. ¿Y cómo actuamos? Pues frenando, impidiendo, prohibiendo los comportamientos que destrozan el planeta, sencillamente. Y uno de esos comportamientos que lo están destrozando, como destrozando la vida humana, es el de permitir lógicas financieras que no contemplan desde ningún punto de vista que se miren lógicas de vida, es decir, pretensión de conservación de la vida en el planeta. Y entonces, como se permite eso, o sea, en este mundo está permitido destruir el planeta, matar, está permitido que se trafique con armas, con órganos, con personas, con niños, con mujeres. Pues como está permitido eso, pues entonces ocurre. Y eso es tan elemental como
un imperativo ético del cual la humanidad hoy día carece, o mejor dicho, que carecen los que están gobernando la humanidad, porque no hay posibilidad de que los seres humanos normales y corrientes, la gente común, imponga su preferencia, porque si le preguntáramos a la gente diría, oiga, ¿yo para qué quiero tener ya 60 ceros en mi cuenta corriente? Si eso además lo que está implicando es una lógica perversa. Porque lo que hay que entender es que cuando se hacen esas operaciones financieras que suponen, pues, para decirlo de una manera sencilla, que un contrato que yo he firmado sobre cualquier tipo de actividad empiece a transformarse en productos financieros que van unos por encima de otros, lo que está ocurriendo al final con un producto que nadie sabe ni qué tiene que ver con el inicial y que nadie sabe en qué sucursal bancaria del mundo está, lo que sin embargo sí ocurre es que lo que pase con aquel último papel afecta a la actividad real que hay aquí. Entonces aquí a lo mejor lo que hay es un modestísimo contrato de compra de unas cuantas toneladas de arroz, con las cuales se va a alimentar un montón de miles de personas. Y lo dramático es que las operaciones especulativas que llegan, vete a saber dónde, al final alteran el precio de este modesto contrato del cual se van a nutrir las personas. Y exactamente ocurre con ese ejemplo, ¿no? Eso es lo que hay que cortar. Es que aquí lo que hay que cortar es un cordón umbilical que está uniendo la actividad que los seres humanos llevamos a cabo para satisfacer nuestras necesidades con algo que han inventado, una ingeniería. Bueno, no quiero ni siquiera prostituir el término ingeniería porque es peor, ¿no? O sea, con un casino, que hay que acabar. Es que a nadie se le ocurriría o sea, que en un casino se permitiera entrar a los niños o a personas, le piden el carnet de identidad, ¿no? Pues creo que pues exactamente igual debería ocurrir con eso. Mire, eso no se puede, usted no juegue con las cosas de comer, nunca mejor dicho. ¿Tú has conocido, sabes algo de esta operación? ¿De qué va? ¿Te ha llegado? Bueno, me llegó hace ya algún tiempo lo que está ocurriendo en Borneo, como un exponente de la barbarie medioambiental que lo que es la élite a nivel mundial está promoviendo a diestro y siniestro, y lo de Borneo es muy fuerte, pero desgraciadamente no es ni más ni menos que un episodio más de los muchos que se están produciendo. Sí es cierto que en este caso tiene como valor añadido, por decirlo de algún modo, la forma de operar. La forma de operar encaja en lo que, hablando de crisis o mutación, hemos ya abordado en nuestros coloquios, y es que el sistema en su evolución ha llegado a un estadio en que lo caracteriza por la especulación global y cortoplacista. Eso es lo que hace el sistema, especular a nivel global y con un calendario absolutamente cortoplacista. Lo que puedo ganar hoy, lo gano hoy y no me hables de mañana. Esa especulación global y cortoplacista invade todo. Y es muy importante remarcar lo de especulación, porque la especulación se mueve mucho más en lo irreal que en lo real. Con lo real se puede especular, pero es más complicado. Una taza es una taza y está hecha del material que está hecho, etcétera, etcétera. Y sí, yo puedo jugar con ella en el mercado, pero es una taza con una serie de características. El sistema, como es global, especulación global y cortoplacista, lo que intenta es pasar, lo ha descrito muy bien Juan, pasar de lo real a lo, entre comillas, irreal. Y en el mercado financiero lo hemos visto y ha estado en el germen de la denominada crisis, que no ha sido crisis, ha sido otra cosa, a través de la famosa titulización. Operaciones financieras, vamos a llamarle normales, se ven metidas en una maraña en donde se van convirtiendo en títulos que van teniendo después un recorrido a través de fondos de inversión, a través de movimientos de compra-venta puramente especulativos, y termina en lo que termina. En el día a día de la economía mundial, cada vez más, grandes bolsas, no sé, por ejemplo la norteamericana, el Dow Jones, prácticamente cuando abren sus puertas ya se sabe lo que va a pasar
en función de lo que le haya pasado al mercado de futuro, que por cierto no para y que está siempre operando. Y cuando el mercado de futuro, cuando el Nasdaq 500 va marcando un ritmo, el Dow Jones se va desajustando. Dow Jones entendido como las empresas que están funcionando en realidad, pero se van ajustando a unas especulaciones a X años vista, que tienen también un indicador que termina influenciando a lo que es la dinámica concreta y real, ¿no? Y eso ocurre en todo. En el ámbito medioambiental, que podría parecer mucho más complicado, porque el medio ambiente es el medio ambiente, y si lo deteriora, si lo cuida. Bueno, pues a través precisamente de estas operaciones financieras es exactamente lo mismo. Y no nos damos cuenta de que tanto hablar del cambio climático, cuando en esas famosas cumbres del cambio climático se empiezan a hablar de cosas, con esos cupos de contaminación, etcétera, que cuando tú lo escuchas por primera vez puedes decir, oye, bien, esto está bien, porque además es algo tangible que puede, pero ojo, porque eso pone en marcha un proceso que dentro de la dinámica especulativa que para todo tiene el sistema va a terminar donde tú ni se te puede ocurrir que va a terminar, precisamente en cosas como lo que está ocurriendo en Borneo. Entonces, a partir de ahí, siempre llegamos al mismo punto en cualquiera de las cuestiones que planteamos en asuntos como este, ¿no? El qué hacer. Tú lo has comentado muchas veces, Enrique. Primero vamos a tomar conciencia. Y que este tipo de información no sean elementos como para entrar en el derrotismo, ni para rasgarnos las vestiduras, ni para que nos llene la impotencia, sino simplemente un mejor conocimiento del sistema en el que estamos, y ese conocimiento lo que nos tiene que llevar es a una conclusión que para mí de corazón es absolutamente evidente, y es que esto ya no da más de sí. Es un sistema que está acabado, es un sistema nocivo, un sistema pernicioso para el ser humano, para la madre tierra, y en nuestra mano está, como humanidad, el buscar fórmulas alternativas en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida colectiva, de ir dejando atrás y sustituyendo lo que son estos parámetros que no tienen ningún tipo de sentido. Pues en el sentido de tomar conciencia, seguimos con temas que alarman a la gente y se entiende que se puede alarmar. El siguiente tema es el virus de Zika, presente en muchos países de América Latina. Hay quien dice que procede de mosquitos genéticamente modificados, que están controlados por la gente que hemos llamado la élite, incluso aquí por la Organización Mundial de la Salud. Y se dice además, que no sé si será verdad, que fue patentado en el año 47 del siglo pasado por la Fundación Rockefeller. Ese mosquito modificado genéticamente. Sí, volvemos, no se trata de asustar a nadie, sino que tomemos conciencia de lo que está pasando y cada uno decida libremente qué hacer, ¿no? Si dar energía a esas cosas o no. ¿Conocéis algo de esto del virus del Zika y esto que plantea aquí esta pregunta? Del virus del Zika no conozco exactamente, pero casualmente hace unos días leía un artículo en el que se mencionaba cómo investigadores cubanos habían publicado en una revista internacional, una revista científica internacional, evidencias que mostraban que una epidemia, quiero recordar que de dengue o de cualquier otra fiebre producida por un mosquito, había sido introducida en la isla por Estados Unidos, ¿no? En principio, ¿no? Y se había hecho mención a cómo, en fin, no sería yo capaz de reproducir técnicamente el argumento que se utilizaba, ¿no? Pero el hecho de que hubiera aparecido en varios sitios, la cepa exacta que había sido el origen del problema, etcétera, ¿no? Habían llegado a demostrar, pues, claramente que se había producido un ataque, en este caso, digamos, biológico, ¿no? Yo creo que tampoco es una novedad tremenda que se hacen agresiones militares de ese tipo, ¿no? Es decir, que hoy día la bacteriología, este tipo de, digamos, de intervenciones, pues pueden convertirse bien en agresiones directas o bien, sobre todo, en algo que es a veces tan eficaz como una agresión indirecta, que es la creación del miedo, ¿no? La creación de un estado de shock en la gente que hace que, sobre todo, pues se paralice reiteradamente
ante la realidad de las cosas, pues atormentada por impactos de ese tipo que parece como que son la expresión de que la naturaleza se levanta contra nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que estamos levantándonos permanentemente contra la naturaleza, ¿no? Por otra parte, pues siempre está la polémica, ¿no?, sobre pues, las organizaciones internacionales que controlan este tipo de cosas y que en donde hay conflictos de intereses que a menudo se han puesto de relieve, y luego también pues el desgraciado negocio que hay detrás de ello, ¿no? Porque claro, cuando imaginemos el ministro o la ministra más honesta del mundo y se enfrenta a una amenaza de que puede ocurrir algo así, pues lo lógico es que tome medidas de prevención, no ya, vamos, sin necesidad de que esté, digamos, contaminada por algún tipo de interés comercial. Es que, hombre, por una medida elemental de previsión, y claro, eso se convierte inmediatamente pues en un negocio tremendo, ¿no? Entonces son estrategias que yo creo que lo que reclamarían pues es lo que no hay. Es decir, si estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo donde el riesgo es internacional, global, lo lógico sería que hubiera mecanismos que funcionaran bien de previsión, de lucha contra este tipo de cosas, y sobre todo que garantizaran que hubiera una mayor transparencia, ¿no? Porque es verdad que también muchos laboratorios y muchos centros potencialmente generadores de riesgo pues operan en una situación de extraordinaria opacidad, ¿no? Ahora, más allá de eso, yo no me atrevo a saber qué puede haber, ¿no?, y qué puede ser un peligro como este, ¿no? Yendo de lo general a lo concreto. El sistema vigente ha surgido, obviamente, de la evolución de la humanidad. Es decir, el sistema que rige actualmente el planeta y que en su estadio actual yo me calificaba hace un momento como de especulación global y cortoplacista, es el resultado de la evolución de la humanidad. Por tanto, es algo que hemos construido entre todos, con independencia de que haya sido apropiado cada vez más por una élite muy minoritaria que tiene un control ya omnímodo. El sistema lo hemos construido entre todos. Es verdad que hoy día hay muchos seres humanos que en su consciencia han evolucionado, y de esa consciencia están surgiendo cosas nuevas, y esas cosas nuevas son los cimientos de un mundo nuevo, de un sistema nuevo, totalmente distinto, que no tendrá nada que ver con el que hemos conocido, porque la consciencia en la que se sustenta es radicalmente distinta. Pero ciertamente todavía el sistema vigente, el sistema imperante, es el que es. Y la conciencia sigue evolucionando. El sistema imperante en el día a día está originando una especie, yo diría que de decantación. Sabemos que la decantación es cuando tú mezclas agua y aceite. La decantación hace que el agua se vaya para una parte y el aceite se vaya para otra. Tal como percibo, por lo que me muevo, por la gente con la que contacto, por las charlas que doy, por la gente que habla conmigo, hoy estamos ante esa decantación. Es decir, yo diría que la parte del núcleo más duro del sistema está cada vez más encerrado en sí mismo y cada vez está utilizando medidas más desesperadas en lo que es su lógica ilógica de acumulación, de intentar dominar a través, por ejemplo, del miedo, lo que es esa especulación y ese enriquecimiento de todos los recursos para ellos, y en esa lógica ilógica está cada vez más centrado. Es como si tuviera una orejera que cada vez está más en ese asunto, con menos capacidad de perspectiva, con menos capacidad de análisis, con menos capacidad de reflexión, en el cortoplacismo destructor más absoluto. Y en paralelo, cada vez más gente empieza a percibir eso, empieza a aplicar en su vida una cotidianidad distinta, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta dinámica del núcleo dirigente del sistema cada vez más obcecado, estamos asistiendo, y yo estoy convencido que vamos a asistir en los próximos años, y esto no es precisamente para hacer el juego a ellos, sino para adquirir conciencia, simplemente para adquirir conciencia,
a cosas francamente terribles. La conciencia de la humanidad ha posibilitado la evolución de la conciencia, un enorme avance científico y tecnológico. Eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la propia evolución en conciencia del ser humano. Eso sí, esa minoría que gobierna este sistema todavía imperante, todo lo hace suyo, y lo que son avances científicos y avances tecnológicos que de forma natural podían conllevar avances espectaculares en salud, en nutrición, etcétera, etcétera, de la humanidad, ellos lo utilizan para todo lo contrario. En el tema que se ha planteado acerca de este virus, tenemos que ser conscientes de dos cosas. Dentro de donde el ámbito científico ha avanzado más con descubrimientos sorprendentes en los últimos lustros es la genética. Y esos descubrimientos genéticos, yo estoy convencido que aplicados de una forma humana, simplemente humana, conllevarían la desaparición de enfermedades que hoy son un lastre para la humanidad. Pero el gobierno provisional del mundo no lo utiliza para eso, sino que lo utiliza para su negocio. Y curiosamente, hoy día, la mayor utilización de los avances genéticos no se están dirigiendo a la salud, sino a provocar la enfermedad. Yo sé que esto es muy fuerte, que puede parecer un alucine, pero es así. Los descubrimientos genéticos están en manos de grandes corporaciones y esas corporaciones están interesadas en su negocio y están utilizando esos adelantos en provocar enfermedad en lugar de utilizarlo en sanar enfermedad que esos avances genéticos hacen posible. No hace falta que nos vayamos muy lejos porque aquí en España hemos asistido en los últimos años, impulsan ellos un ritmo tan rápido que cosas tan obvias como la que voy a comentar se nos terminan olvidando. Han impulsado que cada X tiempo aparece un virus del que generan una enorme alarma. Que si la gripe A, que si la gripe no sé cuánto, que si bla, bla, bla. El ébola, el último. Cada 2 o 3 años aparece algo que primero origina miedo, pero además de originar miedo, que a ellos siempre les interesa que la gente tenga miedo, porque después ellos se ofrecen como la garante de la seguridad, con lo cual ejercen su dominio, pero es que además de eso originan negocio. Con el último episodio de la gripe A, es un dato que esto de tener memoria es un problema, porque me gustaría que se me olvidara, pero no hay forma. El gobierno de España de aquel momento, dentro de unos pronósticos tremendos de que esa gripe A iba a afectar a millones y millones de personas, que en el ámbito europeo ya eran cantidades astronómicas y en España tenía su impacto también muy importante, recuerdo el nombre de la ministra de Sanidad de aquel momento, Trinidad Jiménez. Bueno, pues muy efusivamente, de forma muy responsable, entre comillas, anunció a bombo y platillo de que el gobierno de España había tomado medidas para comprar dosis de la vacuna contra la gripe A por un valor de 400 millones de euros. 400 millones de euros. El 97% de esos 400 millones de euros a los 12 meses estaban en la basura. Es decir, las vacunas que se habían comprado no habían sido necesarias absolutamente para nada y estaban en la basura. 400 millones de euros. Cosas como esta... ¿Y a qué laboratorio lo compró? ¿Te acuerdas? No recuerdo. Pues yo te lo digo. Pues eso no lo recuerdo. Era propietario el secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Ese era el titular, no sé si tú te acuerdas de eso, pero ese era el beneficiario de esa compra masiva de vacunas. Muy fuerte. Y esos virus, entre comillas, con los que nos alarman, son virus que están creados. Es decir, no son virus que salgan de la naturaleza, no son virus que salgan del planeta, no son virus que salgan espontáneamente de nuestra relación con los animales, pongamos por caso. Son virus que están provocados, manipulados por estos poderes que lo que quieren es simplemente hacer negocio. Y cuando se habla de que incluso pueden manipular un mosquito genéticamente para que ese mosquito produzca sin tener la información más allá de lo que tú has leído, ¿no? Sí. De verdad, encaja absolutamente en la lógica y lógica del funcionamiento del sistema. Encaja absolutamente. Tiene todas las pautas, cumple todos los protocolos del funcionamiento del sistema. Sí. Yo añadiría además, cuando leí la pregunta, no lo habréis notado porque no os dedicáis a eso, pero bueno, se ve la cantidad de videojuegos, de series de televisión, de películas que tratan este tema. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de zombies. A mí no se me olvida una película que vi con 16 años, que era La noche de los muertos vivientes.
Los zombies antiguos antes eran muertos que estaban vivos. Ahora los zombies son personas con virus. Fijaros en las películas, te gusta mucho el cine, cómo nos están metiendo muy civilinamente que hay un virus por ahí que en cualquier momento nos va a atacar a todos y nos va, no solo va a no diezmar, sino a reducir sensiblemente la población, sino hace lo que tú decías también, y lo dices repetidamente, estoy de acuerdo, que nos vigilemos mutuamente, que tengamos miedo uno de nosotros, que no nos reunamos por miedo a contagiarnos. Y eso se está metiendo en videojuegos, en películas, en series. Ya los zombies no son muertos, ya son gente atacada de virus. Y vamos y ponen las carteleras y la gente va a verlo. Yo doy fe de eso, entre comillas, Enrique, porque tengo una costumbre, por un sistema que tenemos en casa, de no ver televisión, pero sí de ver películas, y que nos permite tener, vamos a decir así, la cartelera que emiten una serie de canales, y yo me siento normalmente, no sé, un par de veces a la semana, voy repasando las películas y doy orden de grabar a aquellas que me interesan. Y en el repaso de películas es radicalmente cierto. Hay una enorme cantidad de películas cuyo argumento consiste en eso, ¿no? Yo tampoco las grabo, pero claro, sí veo la sinopsis y digo, y otra película de lo mismo. Y efectivamente es así. ¿Cómo están metiendo el miedo en el inconsciente colectivo para que después, cuando llegue algo de esto, la gente diga, ¡ay, qué miedo! Cómprale vacuna, mira, qué casualidad, que este es de estos señores, ¿no? Bueno, que tomemos conciencia. Una pregunta que me gusta mucho, que me ha llegado cuando me ha llegado, y la revista Forbes ha sacado las personas más poderosas del mundo. Y en el 2015, igual que el 2014 y el 2013, el primero que figura como más poderoso en esta revista, ¿sabéis quién es? ¿Os suena? Vladimir Putin. Putin, el primero. El segundo, Angela Merkel. Después Obama, después el Papa Francisco, después sale el presidente chino, Cameron, Hollande. ¿Qué opináis? ¿Quién es para vosotros la persona más poderosa del mundo? Esta pregunta tiene trampa. Decía un politólogo famoso, el que tiene el poder no es el que está sentado en el sillón, sino el que puede hablarle callado en el oído, ¿no? Esas personas no son las más poderosas del planeta. Las más poderosas del planeta están detrás, no aparecen, son los grandes financieros, los grandes banqueros, los grandes empresarios, los que pagan a estos y los que los han llevado allí. El otro día leía una entrevista con Chomsky, ¿no? Y le preguntaban sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre Sanders, ¿no? Que decía, bueno, Sanders, que es en realidad un demócrata de New Deal, ¿no? Que es hoy día, tal como está el espectro político, parece que es de extrema izquierda, ¿no? Y que defiende posiciones sumamente sensatas y morales, ¿no? Y decía, pero bueno, un milagro cósmico puede hacer que gane, porque el dinero, que es el que pone a los presidentes, pues pondrá a Hillary Clinton, ¿no? Esos no son los que tienen el poder. Esa forma parte también del relato que hay que lanzar para que la gente crea que a los poderosos los nombra con su elección. Desgraciadamente no es así, ¿no? Coincido absolutamente con Juan. Para nada. Para nada estas personas son las más poderosas del planeta. Para nada. Para nada. Es más, seguro que habrá otro formato donde podamos analizarlo con más detenimiento. Pero tal como lo percibo, la élite se estructura en círculos. En círculos. Hay un primer círculo en el que ahora no voy a entrar, porque requeriría un tiempo temático en este asunto que no da en el programa que estamos. Tendremos ocasión de hablar. Tendremos ocasión de hablar. Hay un primer círculo. Ese primer círculo, alguna pista al respecto simplemente, y lo único que voy a decir, que se lean Mateo 25, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Ese círculo controla a un segundo círculo, el círculo 2. El círculo 2 son seres humanos totalmente anónimos. Muy bien dijo la profecía de Juan el Ermitaño, Juan el Templario, como queramos llamarlo, de que llegado el año 1000, que siga el año 1000, los poderosos vivirán en sus castillos escondidos y en los bosques también escondidos. No sabemos quiénes son, bajo ni por asomo
ningún apellido, ni los Rockefeller ni los Rockefeller, no sabemos quiénes son. Es un grupo muy reducido, una mesa muy reducida, que son los amos provisionales del mundo. Ese círculo segundo domina un círculo tercero. Ese círculo tercero no es de personas, sino que son de estructuras, controlados por el círculo 2, que a su vez están dominados por el círculo 1. Estas estructuras son grupos de poder, intereses creados, sociedades secretas, grupos masónicos, y hacen de bisagra entre el círculo 2 y el círculo 4. O sea, el círculo tercero no se pueden identificar con personas, aunque actúen personas, sino que es una estructura, un entramado de multitud de grupos de intereses, de sociedades secretas, etcétera, insisto, y hacen de bisagra, en cuanto que ahí van captando a gente que dentro de esos grupos van teniendo su proceso iniciático a lo que le interesa a la causa de esta élite, y de este grupo tercero, con las cribas que aquí se van realizando en estas estructuras, en estos grupos, se van seleccionando las personas que van a ser la élite del cuarto círculo. En esa élite del cuarto círculo ya empiezan a sonarnos nombres. Ahí la élite empresarial, la élite financiera, la élite religiosa, de casi todas las confesiones religiosas, por cierto, la élite política, por supuesto, pertenecen a ese cuarto o a un quinto círculo, a una subélite, que están absolutamente controlados a través de esa maraña de estructuras de intereses por el círculo 2 y ese por el círculo 1. Las personas que tú has citado están en el 4 o en el 5, incluso a lo mejor algunos en el 6. No pertenecen ni mucho menos a los que gobiernan el planeta, no, ni remotamente, ni remotamente. Bueno, la pregunta decía al principio tenía truco. Yo voy a decir ahora, si me lo permitís, un taller que di de leyes espirituales para las empresas. Pregunté a los que estaban allí, no es mío, es copiado de un jesuita, no me acuerdo el nombre, que fue presidente J.P. Morgan, y de una charla en una universidad aquí, asistí, y él lo hizo y yo lo copié. Entonces yo le dije a los que estaban allí en esa charla, leyes espirituales para las empresas, que dijeran qué líderes conocían, actuales, vivos, ¿no? Y prácticamente no señalaron ningún líder. Entonces yo dije, ¿alguien ha pensado en sí mismo como líder? Resulta que nadie ha pensado en sí mismo como líder. La pregunta esta va por descubrir el líder que todos tenemos dentro y dejarnos ya de líderes a los que seguir, a los que obedecer o a los que no luchar, no, ni criticar siquiera, porque parece que le está dando fuerza. Aquí se trata, la energía con que hacemos este programa no es darle energía a esos poderes, sino tomar conciencia, ¿no? Pero el truco que tenía esto es en cuanto al líder que todos llevamos dentro, que ya va siendo hora de tomar nuestro poder. ¿Qué podéis decir respecto a ese liderazgo que todos tenemos y que esos señores, por llamarlo de alguna forma, que lo tienen ahora mismo porque se lo hemos dado, no va siendo hora no de quitárselos, sino tomarlo nosotros, y una vez que lo tomemos, dejarán de tener ese poder? Ese es el truco, que si me lo permitís tenía la pregunta, ¿no? Ya está bien de líderes externos y vamos a tomar cada uno nuestro liderazgo. Pues se me ocurre contar una anécdota que me ha pasado varias veces. Debo decir que recurrentemente, no todos los años, pero concretamente el año pasado yo vi que una alumna que era muy buena alumna, que intervenía, que iba muy bien en el curso, se viene abajo, empieza a no venir mucho a clase, pierde la comba, hace un mal examen parcial. Entonces un día la llamé y yo me había dado cuenta del problema que tenía, porque a veces me suele pasar, ¿no? Y entonces le hice una pregunta que una vez me enseñaron personas, sobre todo mujeres, que trabajan con mujeres con problemas, ¿no? Y yo se la hice a la alumna, ¿no? Digo, te voy a hacer una pregunta, bueno, después de estar un rato hablando y tal, ¿no? Digo, para ti, ¿quién es la persona más importante? Claro, se quedó así, ¿no? Y pues, no, bueno, mi padre, mi hermana, mi madre, tal. Esa chica tenía tal construcción de importancias a su alrededor que se había olvidado de ella, pero no por generosidad, sino por patología. O sea, había olvidado que ella era
el soporte de ella misma, ¿no? Y entonces yo le dije, creo que te estás equivocando, porque la persona más importante para ti eres tú. No por egoísmo, sino porque tu padre, tu madre, tus hermanos te necesitan a ti, pero te necesitan a ti como alguien empoderada, como alguien que se construye a sí misma, que te das el tiempo que tú necesitas, los gustos que a ti te apetece tener, el espacio que tú necesitas también para estar, y cuando sobre eso tú construyas una tú potente, estarás y me mira así, como siempre me ha pasado 2 o 3 veces, ¿no? Como si le abres empiezan a salir adelante, ¿no? Y es que es verdad que las personas, yo creo que nos ha pasado a todos, en mayor o en menor nivel, ¿no? De pronto nos damos cuenta de que confiamos el empuje de nuestra vida a otras fuerzas ajenas a nosotros, y que entendemos que el empuje que nosotros somos capaces de desplegar es un empuje que tenemos que proyectar sobre fuera, y no nos damos cuenta de que es importante que nosotros mismos seamos receptores del empuje de los demás y al mismo tiempo generadores de un impulso que va hacia los demás, ¿no? Y eso yo creo que en la enseñanza pues te das cuenta muy a menudo, ¿no? O sea, de alumnos que fallan, que estudian, que tienen inteligencia, que valen para llegar lejos, pero como que no han descubierto el suelo donde tienen que poner sus pies, y están poniendo constantemente el pie en el suelo de otros, por generosidad. Eso me lo enseñaba una mujer. Mal entendida. Claro, por una generosidad que al final es, y pasa especialmente a tantas mujeres, ¿no? Que se vuelcan tanto en los demás que terminan cayendo, ¿no? Entonces es muy importante, creo yo, enseñar a quienes tenemos a nuestro alrededor que no se trata de ser hiperresponsables. O sea, nosotros no somos responsables de lo que ocurre en el mundo, aunque sí es verdad que somos corresponsables, que somos partícipes, pero tenemos que medir muy bien, ¿no? Y yo creo que esa metáfora que tú has puesto, de esa trampa que nos has puesto, pues efectivamente, ¿no? Porque es, como yo te decía, claro, si el más poderoso es Obama o Rajoy, el otro, yo lo voto y tengo defendiéndome al más poderoso, ¿no? En realidad, el más poderoso también eres tú, ¿no? Si eres capaz de hacer que tu poder se convierta en un poder colectivo, en una fuerza humana orientada hacia otra dimensión, ¿no? La famosa anécdota de Frei Beto, que era amigo y fue ministro con Lula en Brasil, cuando le preguntaron, oye, pero ¿cómo es que habéis hecho políticas tan conservadoras cuando llegasteis al poder? Dijo, ¿cómo? ¿Que llegamos al poder? No, hombre, no te confundes, nosotros no llegamos al poder, llegamos al gobierno. Esa es una anécdota valiosa, pero luego hay otra parte de la anécdota que hay que contar, ¿vale? El poder está allí, si el de arriba, el de los financieros, el de los que están detrás de eso. Pero hay yo lo llamo un contrapoder, ¿no? Está el otro poder, que es el que hay que poner en marcha, que es distinto, es de otra naturaleza, persigue otros objetivos, funciona con otros incentivos, con otras fuerzas interiores y morales, ¿no? Pero hay que contraponer, o como ahora dirían, ¿no? Contraprogramar el poder de esa élite que está gobernándonos con otro poder diferente, que es un no poder, o sea, es el contrapoder, porque lo que busca no es mandar, no es imponerse, es sencillamente hacer que las cosas funcionen de una manera mucho más natural, ¿no? Con relación a los nombres, ¿no? de los, entre comillas, poderosos que no lo son. Estamos en el 2016. Dentro de unos meses, en la segunda parte del año, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por la duración máxima de los mandatos que impera en Estados Unidos, Obama no puede seguir siendo presidente porque ya es su segundo mandato. Si este tema me interesara, que la verdad es que no me interesa,
lo saco a colación ahora como elemento ilustrativo de lo que estamos comentando, si me interesara, me podría apetecer el hacer un estudio, publicando después un librito, sobre las expectativas forjadas en torno a Obama hace exactamente 8 años. Es decir, en el año 2008, en febrero del año 2008, las expectativas que se estaban forjando en torno a Obama. Y como esas expectativas fueron increciendo, en la medida además en la que el entonces presidente George Bush la pata la metía una y otra vez, y para mucha gente, incluso personas con mucha experiencia en procesos concienciales y en movimientos concienciales, yo me apunto. Vieron en Obama algo que podría servir para cambiar las cosas, porque además fíjate que va a ser presidente del país más importante del mundo. Bueno, pues a partir de ahí, tomar esas expectativas que están en los medios de comunicación, están en multitud de textos, con lo cual es algo objetivo, tomarlo del año 2008 y ahora, cubierto el ciclo Obama, comparar. El resultado no puede ser más evidente. No puede ser más evidente. Da igual. Obama o Menganito Pérez. Sí. Hay ahí ese que susurra al oído. Sí. En este caso no de los caballos, sino de los presidentes, ¿no? Sí. A los que había hecho referencia. Sí. Hay una frase que, sobre todo tú, Enrique, sabes que a mí me gusta utilizarla mucho, que es una frase un tanto lapidaria, que se debe a los evangelios, a Jesús de Nazaret en los evangelios, donde él dice: ama al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No hace falta ser un experto en lingüista como para darte cuenta del contenido completo de la frase. Si tú a ti mismo te amas 0, al prójimo lo amas 0. Si a ti mismo te amas 5, al prójimo amas 5. Es una frase que efectivamente te está llevando a ser consciente de la importancia que tiene el compartir con el otro. Pero la premisa la está colocando en ti, porque tú tienes que amarte. Y efectivamente, como muy bien decía Juan, eso no es egoísmo, porque eso significa conocerte, eso significa reconocerte, eso significa alcanzar en ti una armonía, alcanzar en ti un equilibrio, poner en ejercer y compartir tus dones, tus talentos, tus capacidades, tus habilidades. Eso es amarse a uno mismo. Y a partir de ahí es cuando tú puedes compartir con los demás. A partir de ahí está ese, entre comillas, amor al prójimo. Por mor de los líos en los que estoy metido, no os podría decir una idea la cantidad de gente que se ha acercado a mí, la cantidad de gente, diciéndome: Emilio, personas con 40 y tantos, 50 años, algunas mayores, Emilio, llevo toda mi vida con una enorme vocación de atención a los demás, haciendo esto y aquello. ¿Cómo es posible que ahora, con la edad que tengo, esté tan vacío o tan vacía? Incluso en 2 ocasiones me han planteado estas personas que venían de hacer, una de ellas había sido incluso misionera, que venían de hacer una labor humanitaria espectacular, me habían planteado que estaban al borde del suicidio por una sensación interior de un enorme vacío. Y de una forma distinta, pero lo mismo, con ella yo hago lo que ha dicho Juan con relación a su alumna. Oye, cambia el prisma, es que tienes que cambiar el prisma, tienes que mirar hacia ti, lo cual no es egoísmo, sino es el sentido lógico de las cosas. Tú tienes que estar en equilibrio, tienes que estar en armonía, tienes que estar reconociéndote en tus valores, tienes que estar desarrollando tus dones, y a partir de ahí, por supuesto, hay que compartir, si esa es la ley de la vida y de la creación. Das y recibes, es un flujo continuo, ¿no? Que es absolutamente el flujo de la abundancia, ¿no? Pero cuánto lío hay con relación a esto, cuánto lío, ¿no? Y en el caso, en absoluto, es un comentario machista, ¿eh? Pero es verdad que bajo los imperativos de la sociedad actual, a la mujer se le ha dañado especialmente en esto. Hay una frase que en algunos talleres yo utilizo que se debe a un chamán tolteca que escribió un libro que se llama Los 4 Acuerdos. Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz, que son simplemente cosas que tú incorporas a tu vida para vivir de una forma distinta. Y uno de esos 4 acuerdos es: haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Bien, pues cuando yo comparto en esto en los talleres, pongo mucha atención a las caras del público, ¿no? Y fundamentalmente en ellas, pero insisto, no es un comentario machista, es el influjo que se ha hecho en la sociedad hacia la mujer. En ellas esta frase origina tensión, origina pánico, cuando es un mensaje dirigido a que te relajes.
a que te relajes por completo. Pero sin embargo, sobre todo en ello origina tensión, porque se queda en haz lo máximo. Otra vez volvemos a cortar la frase por la mitad. Oye, que no me están diciendo que hagas lo máximo. Tu padre, tu madre, que no. Siempre. Para, haz lo máximo que puedas, Pero oye, lo que puedas, si puedes 3, haz 3. Por favor, hazlo. Pero no 10, nadie está pidiendo que hagas 10, ¿no? Entonces estos temas que son tan absolutamente elementales, ¿no? Cuando lo estamos planteando aquí coloquialmente, en la vida cotidiana de tanta gente están incidiendo de una forma tremenda. Incluso para muchas personas esto resulta muy difícil. A lo mejor no de entender, sino después de llevarlo a la práctica. Practicarlo, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que dices de Obama, yo era uno, levanto la mano. Yo era uno que cuando leo el programa de Obama, o de Rajoy, cuando lo leo, digo, qué maravilla, yo lo votaría. Después cuando lo ves, digo, Obama lo primero que tiene que hacer, devaluación del dólar, un 90%. El Papa Francisco toma el poder de la Iglesia, digo, madre mía, los archivos secretos vaticanos, lo va a abrir. El Evangelio las profecías de Juan de Jerusalén, en la que te he hecho referencia, eso está en los archivos secretos vaticanos, ese libro, y estaba en el búnker de Hitler, y bueno, y está en algún sitio, y algunos lo tenemos, yo lo tengo en mi biblioteca ese libro. Digo, pues el Papa Francisco, qué maravilla, va a abrir los archivos secretos vaticanos, nos va a dar a conocer lo que llevan siglos ocultándonos. Yo digo que la información es poder, y la máxima información que se nos ha ocultado no es ya la energía libre, no es muchas cosas, es nuestra auténtica naturaleza, realmente el poder que tenemos. Eso se nos ha ocultado y se nos sigue ocultando, nuestro auténtico poder. Y yo pensaba eso, que Obama, el Papa Francisco, dirá, mirad los textos antiguos que tenemos aquí guardados que hablan de ese poder que todos tenemos. Bueno, tomamos conciencia y que cada uno haga lo que quiera. Una pregunta más cercana a nuestro mundo economista y que nos hacen y que creo que es interesante que la tratemos. Hablamos de crisis o mutación y es el Euribor. El Euribor en tipos negativos por primera vez en la historia. ¿Qué significa un Euribor negativo? ¿Qué va a pasar con las hipotecas? Es una pregunta que nos hacen. Bueno, pues es una cosa curiosa. Unos amigos de aquí de Sevilla, precisamente, un abogado ahora parlamentario andaluz y un colaborador suyo, profesor de Derecho, han demostrado en los últimos años y han emprendido una tarea muy interesante para poner de relieve cómo el Euribor ha estado manipulado, porque durante muchos años, o sea, durante muchos meses y muchos días no había tipo oficial y sin embargo se seguía manteniendo, ¿no? Es decir, ha sido una manipulación clara y sabemos que muchos bancos pues han manipulado, ¿no? Sí. Lo que ahora ocurre es otra cosa más curiosa, ¿no? Y es que el tipo medio es negativo. Entonces muchas hipotecas estaban referenciadas en ese Euribor y claro, ahora pues teóricamente, como decía el otro día un banquero, dice, pero ¿cómo vamos a pagar por prestar, ¿no? Bueno, pues es que resulta que ustedes también hacen la operación contraria, ¿no? Es decir, están dando más, o sea, les están dando y lo prestan a mucho más, ¿no? Bueno, ese es el negocio, ¿no? ¿Qué es el Euribor? Estamos hablando sin que a lo mejor mucha gente no sabe lo que es el Euribor. El tipo de interés medio que cobran 40 bancos europeos, ¿no? Que diariamente se calcula y que se toma como referencia, que ya no se toma como referencia, precisamente porque advirtiendo lo que venía, pues la banca prefirió que se utilizara otro indicador, pero bueno, hay todavía muchas, la inmensa mayoría de las hipotecas, porque fuese, si no me equivoco, desde el 2011, ¿no? Cuando empieza a cambiarse, pues están referenciadas en el Euribor, ¿no? Y entonces el Euribor, lo que decía todo el mundo que tenía una hipoteca, o casi todo el mundo decía, tanto arriba o tanta variación en relación con el Euribor, ¿no? Ahora ocurre pues que tendría que estar en negativo, ¿no? Algo harán para que eso no llegue a producirse, ¿no?
Es una plasmación más del descontrol y el absurdo del sistema, no tiene por dónde cogerse, es simplemente absurdo. Y ante el absurdo, solamente un comentario, como casi nota a pie de página. Ni aún así pidamos crédito. Ni aún así. Ni aún así, de verdad, en la medida en la que se pueda, en la medida de lo posible, no pidamos crédito. Vamos a romper ya con eso. Vamos a romper con esas cadenas. Incluso si se diera la hipótesis absurda de que al pedir una hipoteca te la dieran y además te pagaran por pedir la hipoteca. Incluso en ese caso, pero ¿no? Emilio, hay una matización importante, porque el crédito en sí, el préstamo, no es algo en sí mismo negativo, porque es normal que quienes vivimos al día, pues en un momento dado puedas tener que hacer un gasto que sobrepasa tu ingreso, porque sencillamente es mayor de lo que al día puedes tener. Entonces, el problema no creo que sea el poder disponer de un ingreso, de un ingreso suplementario, sino de cuál es el sistema instaurado para que esa necesidad se convierta en una esclavitud. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que hay hoy día para que la gente tome conciencia de lo que está pasando es, primero, explicarle cómo funciona el sistema dominante del crédito, que se convierte el crédito en una esclavitud desde tiempos inmemoriales. Y en segundo lugar, explicarle que hay fórmulas para salirse de esa esclavitud. Es decir, para evitar que algo que tendría que ser necesario, que tendría que ser algo no lógico, ¿no? Es decir, que ante una incidencia, ante un accidente, ante una situación imprevista, necesites de un ingreso extraordinario, eso no te suponga una esclavitud para toda la vida, que son dos cosas diferentes. Y en esta segunda línea yo creo que ya se empieza a trabajar mucho y empieza a haber alternativas, por ejemplo, que no nos hacen dependientes de los grandes bancos que crean esa esclavitud. En segundo lugar, que no nos hacen esclavos del interés, que hace que la deuda se multiplique. Para que nos hagamos una idea, una deuda al 7% en 10 años se duplica. No hace falta cobrar intereses cuando alguien le presta a otra persona. Oye, necesito esto. Oye, Enrique, me ha pasado tal, se me ha roto el coche, no tengo, no te preocupes, toma tanto. Pues no hace falta pedir prestado interés. Es verdad que incluso en el caso de que se entienda de que hay una... Lógicamente, si alguien te presta, estás renunciando a algo, bueno, podemos empezar a pensar que haya algún tipo de retribución, pero ni siquiera tiene que ser del tipo que hoy día suponen los tipos de interés. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que hay hoy día para combatir precisamente esa esclavitud es transmitirle a la gente la oportunidad de crear nuevas fórmulas de uso de nuestro dinero. Por ejemplo, a través de cooperativas, de cajas de solidaridad. Pues gente que trabajamos conjuntamente, amigos, vecinos, podemos crear fondos en donde está el dinero de cada uno y hacer que la necesidad coyuntural inmediata de alguien se resuelva colectivamente de una manera muy fácil, ¿no? Y además sin necesidad de recurrir al crédito en el sentido, digamos, no ya capitalista, porque precapitalista, ¿no? Del tipo de interés como esclavitud y además incluso hasta creando puestos de trabajo, porque eso podría llevar consigo una administración que la tiene y que se puede financiar, ¿no? Un sistema muy fácil de explicar, por ejemplo, que está cundiendo ahora en algunos países, sobre todo escandinavos, es muy interesante, ¿no? Porque cuando a la gente le dice, pero ¿cómo que prestas? ¿Cómo prestas sin interés? La gente no entiende, ¿no? Pues el sistema es muy fácil, ¿no? Imagínate que necesitas 1.000 euros y hay pues una cooperativa de crédito entre varias personas. Pues lo que suelen hacer estos que son bancos es que dicen, bueno, pagas 100 euros al año, pero vas a pagar pues 110. Ese 110
es un suplemento con el cual la entidad que está manejando eso se financia, el personal que haya, los gastos de administración, tiene para dar más créditos, y luego cuando terminan los 10 años del crédito o del periodo del que ha sido, te devuelven esos 10 por 10 años. O sea que tú has pagado al final los 1.000 que recibiste, no has pagado interés. Ha sido una especie de ahorro forzoso que luego te viene a ti y que permite que durante ese periodo algo que ha estado funcionando y tramitando todo aquello, pues pueda irse financiando, ¿no? Un sistema tan sencillo como ese puede permitir que un grupo de personas pues se preste, porque además hay una cosa que es evidente: la inmensa mayoría de las personas, el tipo de préstamo que necesita es un préstamo incidental, que se resolvería primero con ingresos dignos y segundo con una especie de socorro crediticio de este tipo, ¿no? Porque luego tenemos la inmensa mayoría, o sea, casi el 70% del 40 o 50% de las familias con menor renta, el préstamo que tiene es la hipoteca. ¿Por qué la hipoteca? Pues porque estamos viviendo sobre la base de un sistema concebido para que la banca tenga ese sistema de crédito, pero hasta incluso podríamos pensar en un sistema, no voy a entrar ahora en la discusión de si alquiler o de compra, pero incluso podría haber sistemas de compra que no implicaran la esclavitud permanente del interés, ¿no? O sea, quizás esto valga la pena discutirlo y hablarlo en otro momento, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, porque muchas veces el préstamo está siendo una expresión de vivir innecesariamente en un mundo de consumo innecesario. Muchas veces todos sabemos que se está recurriendo al préstamo para gastos corrientes, ¿no? Que no tiene sentido. Pero como mucha gente al oírte, creo, se puede preguntar y dice: oye, pero es que resulta que se ha caído mi niño en el colegio, se ha roto los dientes y me cuesta los dientes, pues o sea, que el dentista tampoco tiene que cobrarte 2.000 euros y resulta que tú no tienes los 2.000 euros, ¿no? Entonces tienes que pagarlo con crédito, ¿no? Entonces la idea es que ese tener que recurrir ahora porque has tenido un gasto extraordinario no te suponga una esclavitud, que es distinto, ¿no? O que el hecho de que tengamos que vivir en un sitio no te suponga que tengas que estar con esa esclavitud permanente, ¿no? Creo que valdría la pena a lo mejor en otro momento hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que es una de las grandes líneas de trabajo alternativo en estos momentos, ¿no? De crear espacios de uso de los recursos que sean alternativos. Nosotros no necesitamos, la inmensa mayoría de las personas no necesitan bancos superglobales para resolver nuestros problemas. Necesitamos cosas muy cercanas a nosotros y que podrían funcionar y vivir con relativamente escasas cantidades de dinero, ¿no? En la nueva conciencia que está surgiendo, inscribo los mecanismos que Juan ha compartido, que son totalmente sustitutorios de lo que ha sido el funcionamiento del préstamo y del crédito. En última instancia, todos esos mecanismos tienen estos mecanismos alternativos de nueva conciencia, de nueva visión, de nueva perspectiva, tienen un elemento muy sencillo y es atender a las necesidades de la gente. Es decir, es mover la riqueza de modo y manera que se atienda no a las capacidades, sino a las necesidades de la gente. Me gusta recordar que esto es lo que, o cómo Carlos Marx define una sociedad plenamente comunista. Aquella que pueda ondear en su bandera, el de cada uno según su capacidad, cada uno según sus necesidades. Que por otra parte es lo que está en los Hechos del Apóstol, capítulo 4, de cómo vivían las primeras comunidades cristianas, donde las cosas se ponían en común y efectivamente al que necesitaba más se le daba. Tenían después mecanismos desde la generosidad y el compartir, de donde esa persona en su momento también podría dar a la comunidad, pero en este momento lo necesita y tú eres el que recibe. Ya llegará el momento en el que tú tengas la contrapartida con la comunidad. Esos mecanismos alternativos son mecanismos de nueva conciencia y coincido en que sería oportuno que en algún momento, en algún formato,
le prestáramos atención, ¿no? Lo que son esas formas de articular la interacción entre los individuos con relación a esa energía que es el dinero y cómo eso se puede actuar sobre él rompiendo por completo los mecanismos a los que nos ha acostumbrado. Y como apuntaba Juan, efectivamente, yo hago referencia al crédito tal como hoy lo entendemos, que es mucho más que el crédito, es una forma de vida, es una forma de concebir la vida. No hago mención a circunstancias excepcionales que pueden aparecer en la vida, que tienen su sentido profundo y su para qué y para qué, sí, su por qué y para qué, pero en fin, que pueden aparecer en la vida en cualquier momento, sino a una dinámica y una lógica de vida que todos somos conscientes que están ahí y que son absolutamente absurdos desde un punto de vista de lo que es natural, desde un punto de vista de la conciencia. Vivimos los tres, para los que nos veis desde fuera, vivimos los tres en Sevilla. Y los tres conocemos gente que pide dinero, pide crédito para la feria, porque pide crédito para el rocío, que pide crédito para las vacaciones. De corazón a corazón, es un disparate, es un disparate. En el mundo de la empresa y de la contabilidad, que tú conoces mucho mejor que yo, hay un mecanismo que es la amortización. Es decir, tú compras una máquina y esa máquina, contablemente, tú tienes que ir dotándolo todo. Si tú calculas que esa máquina tiene una vida útil de 10 años, tú tienes que ir dotando una provisión de fondos para cuando esa máquina, por su obsolescencia o simplemente por su desgaste, deje de estar operativa. Y tú tienes que hacer esa provisión de fondos. Es que esa es la forma normal de vivir. Es decir, cuando tú necesitas una lavadora, si no tienes dinero para comprar la lavadora, espérate 1, 2, 6, 8 meses o un año, no sé, en función de tu renta, hasta que te compres la lavadora. El coche nuevo, pues no te compres el coche nuevo, sigue con el que tienes hasta que tengas ya el dinero suficiente como para comprar ese coche. Las vacaciones, mira, pues si este año no te vas de vacaciones, no te vas de vacaciones y no pasa absolutamente nada. Y si este año no vas al Rocío, pues no vas al Rocío y no pasa absolutamente nada. Pero es que esto fundamentalmente es un estilo de vida, un formato de vida, ¿no? Donde cuando entras en él ya no es algo excepcional, sino que ya se convierte en lo normal y en lo corriente, que estés siempre pillado. Y claro, cuando estás pillado por la deuda, cuando estás pillado por el crédito, entras dentro de la raza de deudores y ya no tienes autonomía, tu poder está ya condicionado, tu forma de vida está condicionada por ellos. Sí. Os agradezco las aclaraciones, porque en este formato y en otro formato hemos hablado de cómo la deuda genera ese dinero ficticio, cómo los bancos, aprovechando el dinero que tienen, pueden prestar dinero contable y se va creando una burbuja de deuda que no tiene sentido y nos lleva a donde estamos ahora mismo, ¿no? Tomando conciencia de ello, tú has dicho algo que yo me lo tomo personalmente y que he actuado en otras ocasiones de crear esa economía alternativa. He participado y intervenido en algunas creaciones de bancos de tiempo, de monedas sociales, de redes alternativas de productores y consumidores y tal. Y lo que has dicho me llega, y cuando sea oportuno, como otras cosas que me llegan, pues si no vemos un desarrollo desde otros ámbitos, desde la Fundación Espató. Yo tengo experiencia en el tema bancario, he sido 18 años empleado de banca y he llegado a ser director territorial de una entidad financiera, de un banco industrial en concreto, y me apetece mucho lo que tú estás hablando. Hay microcréditos y hay bancos, pero bueno, desde la Fundación Espató, que recogemos el tema, se toma nota. no solo de eso, sino de tener una tertulia, digamos, específica para tratar una economía distinta, ¿cómo es? En vez de economía... Ecosí nuestra. En vez de eco, ¿no? Ecosí nuestra. Ecosí nuestra. No, eco, no, mía. Son muchas veces lo que desde la Fundación y Recuerda Televisión pretendemos, no sé si lo conseguimos, es mostrar situaciones, tomar conciencia y plantear alternativas. Porque la gente dice, bueno, muy bien, pero ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Planteamos alternativas. Y esas alternativas, aunque hay algunas que existen, no son suficientemente conocidas. Y desde aquí nos comprometemos, en la medida de nuestras posibilidades, a darla a conocer y a hacer una tertulia en ese sentido. Así que muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias, espero que nos veamos de nuevo y gracias a todos los que nos siguen. Muchas gracias. Espató, muchas gracias. Muchas gracias.